Hola estudiantes, esta es la segunda parte de la serie Principios de la Economía, donde analizaremos los principios que involucran la interacción entre los individuos, es decir, cómo las personas, los hogares y las empresas interactúan entre ellas en una organización económica. El principio número 5 nos plantea: el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Este principio lo que establece es una verdad muy sencilla, muy fácil de analizar. No pensemos en el comercio en el sentido de la actividad mercantil necesariamente, sino en el concepto del intercambio. Miremoslo de este lado. Un individuo puede vivir solo, aislado, y producir todo lo que precisa para vivir. Comida, vivienda, vestimenta. Pensemos en esa ficción un segundo. Sin embargo, ningún individuo por sí mismo puede ser muy bueno o bueno en todo lo que hace. Indudablemente va a ser mejor en algunas cosas, va a ser peor en otras. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que puede ser un gran agricultor, puede ser muy bueno cultivando alimentos, y por lo tanto cuando se dedica a producir alimentos, su costo de oportunidad de producir otras cosas es muy bajo. ¿Por qué? Porque es muy eficiente. Ahora, es torpe a la hora de construir o de producir herramientas o vestimentas. Quiere decir que su costo de oportunidad de producir estos bienes es muy alto. Le lleva mucho tiempo, no le queda tan bien y es muy ineficiente en este sentido. Por eso es que es mucho más eficiente para poder disponer de mayor abundancia de bienes que este individuo, en lugar de producir todo lo que precisa, lo que puede hacer es especializarse en aquello que hace mejor, o sea, en aquello que tiene el menor costo de oportunidad. Por ejemplo, producir alimentos. Y relacionarse con otro individuo aislado, X, en esta situación hipotética, que es muy bueno produciendo vestimenta. Entonces lo que pueden hacer es que cada uno va a producir una gran cantidad de los bienes en los que es bueno y por lo tanto tiene una enorme cantidad de bienes para intercambiar uno por otro. Ese principio elemental vinculado a los individuos es lo que ocurre en la sociedad en general y es lo que ocurre entre los países. Cuando un país se especializa en aquello que tiene la mejor ventaja o el menor costo de oportunidad o una familia o un individuo, puede conseguir mayores cantidades de otros bienes al especializarse. Pensemos por un momento, si Uruguay produjese aviones, dado que tiene muy poca experiencia en el rubro, muy pocos capitales, pocos ingenieros, pocas instalaciones, poca capacidad de producir a gran escala, el costo, se puede producir el avión, no hay problema en eso. Pero ¿cuál sería el costo de producir ese avión? ¿Cuántos recursos habría que utilizar? ¿Cuántos cientos o miles de uruguayos tendrían que involucrarse en esa actividad? ¿Para qué? Para que dentro de 5 años se logre fabricar un avión. Quién sabe si vuela, si es seguro, si es eficiente, si es económico en términos de consumo de combustible, si no se nos cae en la mitad del vuelo. Realmente, en las condiciones actuales, el costo de oportunidad de Uruguay de producir un avión es muy alto. En cambio, si produce, por ejemplo, carne, soja, o exporta servicios informáticos o de turismo, obtiene una enorme cantidad de recursos porque es bueno en eso, le cuesta poco realmente, tiene un bajo costo de oportunidad y con esos dólares ganados puede comprar un avión. Es simplemente un ejemplo ilustrativo, pero para que entiendan qué quiere decir esto de que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Y está demostrado que si bien las relaciones comerciales entre los países son lejos de ser equitativas, muchas veces hasta pueden ser abusivas en muchos aspectos, porque las relaciones son asimétricas, aún incluso en las relaciones más asimétricas, cuando se establece un vínculo de comercio entre dos individuos o dos países, mejora la situación de ambos. Claro, puede mejorar mucho más para uno que para el otro, pero sin duda mejora a los dos que si no se realiza dicho intercambio, dicho comercio. Esto es lo que nos lleva al principio número 5. Pasemos al principio número 6. Este es un principio vital del capitalismo actual. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía de mercado o en una economía capitalista, donde todas las decisiones de producción, qué, cómo, cuánto se produce de cada uno de los bienes, no está decidida por una autoridad central, por un gran planificador, sino que corresponde a las interacciones de millones de individuos y de empresas que a través de la oferta y la demanda van dictando qué se precisa y qué no.
Esa forma de organizar la actividad económica ha demostrado en general un mayor grado de eficiencia que organizaciones anteriores o a organizaciones alternativas como la planificación central experimentada en el siglo XX por países como la Unión Soviética. Lo cual no quiere decir que sea una organización económica perfecta, simplemente que es más productiva y más eficiente a la hora de generar bienes para satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la sociedad que las otras organizaciones económicas. Por eso dice normalmente, no es una regularidad. Algunos liberales extremos pueden sostener el mercado siempre constituye el mejor mecanismo para organizar la actividad económica, pero sin embargo la mayoría de los economistas tienden más bien a la idea de que usualmente, no siempre. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otro principio que ayuda a desmentirnos un poquito esto. Para cerrar un poco esta idea, este principio lo desarrolló por primera vez Adam Smith en su libro sobre el estudio sobre la riqueza de las naciones y planteó que esta suma de interacciones entre los individuos, motivados según él por un egoísmo personal, es decir, lo que lleva a cada uno a trabajar y a producir no es darle de comer o de vestir a otros seres humanos, sino ganar plata en el proceso, incidentalmente, sin quererlo, termina provocando el acceso a esos bienes de los otros individuos. ¿Por qué? Porque se produce para el otro. Y esas múltiples interacciones, millones, desorganizadas, descentralizadas, actúan como si hubiese una mano invisible. Pero es una metáfora, no existe esa mano invisible. Es que es la simple interacción de los múltiples egoísmos humanos lleva a que funcione esta organización descentralizada. ¿Bien? Bueno, pasemos al principio número 7, que es el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. A ver, ¿qué significa esto? Por un lado, el mercado no es perfecto. El mercado falla y el mercado falla con cierta regularidad, pero depende de la circunstancia histórica y concreta. Depende de qué tipo de mercados. Las razones por las cuales el Estado suele intervenir es para atender esos fallos. ¿Para qué? Puede ser para fomentar la eficiencia o para fomentar la equidad. ¿Sí? Es decir, a veces se encuentra que por las fallas del mercado, el mercado no es todo lo eficiente que podría serlo y por lo tanto la reacción del Estado es necesaria para introducir mayor eficiencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero también puede suceder que el mercado funciona con regularidad, funciona bien en el sentido de la eficiencia, pero está generando una enorme desigualdad en el acceso a recursos que el Estado entiende que deberían ser de acceso para toda la población y por lo tanto actúa para fomentar la equidad. Bien. ¿Cuándo son esas situaciones que el Estado entiende que tiene que intervenir? Bueno, cuando se producen lo que se llaman estas fallas de mercado, es decir, cuando no hay un uso eficiente de los recursos. Generalmente se dan por dos razones. O porque ocurre una externalidad, es decir, una consecuencia no deseada del mercado. El caso típico es la contaminación. Pensemos una empresa, una curtiembre que produce productos de cuero, utiliza un montón de productos químicos para su trabajo y una vez finalizado el proceso tiene que deshacerse de esos productos químicos y de los restos de los cueros desechados. La solución más eficiente para esa empresa es arrojarlos en el baldío más cercano o en la corriente de agua más próxima para deshacerse de ellos. Sin embargo, esa eficiencia en principio que para la empresa implica un enorme costo para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque contamina el curso de agua, contamina el aire, contamina el suelo, y eso es un costo que lo paga el resto. Por lo tanto, el Estado decide intervenir estableciendo una regulación medioambiental prohibiendo, por ejemplo, ese tipo de acciones. El otro tipo de fallo de mercado es el llamado poder de mercado. Es decir, cuando un agente económico, generalmente estamos hablando de empresas, tiene un poder tal que es capaz de incidir en el mercado de forma abusiva. Los casos paradigmáticos de estos son los monopolios, pero también los oligopolios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, un monopolio es cuando tenemos a un solo oferente, a una sola empresa, que es el único que puede dar el bien o el servicio al mercado. El oligopolio es cuando se trata de unos pocos agentes, de unas pocas empresas, pero que también tienen poder para influir cuánto producir, a qué precio.
Un ejemplo bien claro de oligopolio a nivel mundial es el cártel del petróleo, que históricamente fue la OPEP. Hoy día hay muchísimos productores de petróleo, pero en los años 60 y 70 eran un pequeño grupo de países los mayores productores de petróleo y por lo tanto al aumentar o disminuir la producción de petróleo podían incidir en subir o bajar el precio. Un ejemplo de monopolios puede ser el caso de una economía muy pequeña que venga y se instale una empresa grande del extranjero y que por su enorme poder financiero es capaz de impedir el acceso al mercado de otras empresas menores, ya sean nacionales o no. Y se establecería una situación monopólica virtual. El Estado muchas veces puede introducir legislación para evitar estas situaciones abusivas o políticas antitrust, que se han utilizado mucho en Estados Unidos para evitar esta concentración de mercado. Bien, bueno, hasta aquí lo que tenemos son los principios sobre la interacción entre individuos. En el último video vamos a trabajar sobre los principios vinculados al funcionamiento de la economía en su conjunto. Hasta luego.